de una visión de mi hospital, vamos a comenzar la conferencia de la elección del tratamiento dialítico para el paciente diabético. El paciente diabético también tiene que tener las opciones de todo paciente de tratamiento de sustitutivo renal. Es decir, que tiene que poderle ofertar todos estos tipos de diálisis que tenemos a nuestro alcance. O al menos en mi hospital esto es lo que se le ofrece a todos los pacientes en la consulta de prediálisis y más o menos el que pueda, si no hay un criterio médico, puede optar. Y entonces el paciente diabético también hay que explicarle o decirle que tiene estas opciones del tratamiento sustitutivo. La diabetes, el paciente, la nefropatía diabética, alcanza la insuficiencia renal más pronto y como 8 veces más que otro paciente de otra etiología. Por tanto, en nuestras manos está el tratamiento de muchos pacientes diabéticos en diálisis y habrá que pensar cuál será la mejor opción dialítica para ellos. Si empezamos por la primera pregunta, ¿cuándo debemos empezar a dializar un paciente diabético y cómo? Con aclaramientos por debajo de 8, con aclaramientos superiores a 8, como en general se dice, y con qué técnica, con hemodiálisis, con diálisis peritoneal. Si preguntáramos en esta sala, posiblemente se respondería lo mismo que respondieron los nefrólogos españoles hace unos años cuando se hizo esta encuesta. ¿Cuándo empezaría a dializarle y con qué técnica? Pues como ven, casi se empata. La mayoría de los nefrólogos dijeron un 48% con diálisis peritoneal y un 52% con hemodiálisis. ¿Qué es lo que puede influir de que una técnica dialítica sea superior a otra? Pues estos, desde mi punto de vista, serían los parámetros que habría que considerar para orientar o decirle, usted, paciente, elija esta técnica dialítica o elija esta otra. Y debemos de considerar que si una técnica dialítica hace que los pacientes vivan más tiempo con mejor calidad, pues habrá que aconsejarle. Lo mismo que si esa técnica, la técnica dialítica, dura más que una que otra. También hay que respetar la preferencia del paciente que esté bien informado, qué son los tipos de diálisis. Y luego, ya desde el punto de vista médico, hay ciertas indicaciones preferentes que también le tenemos que señalar a los pacientes. También hay que tener en cuenta si con esa técnica dialítica va a conseguir una diálisis adecuada, una buena ultrafiltración, etc. Y como he dicho antes, la calidad de vida también impera y, sobre todo en estos tiempos, los costes del tratamiento dialítico. Y la diálisis peritoneal en el paciente diabético puede ser una buena opción del tratamiento sustitutivo. Pero como sabéis, esto siempre baila, la diálisis peritoneal es muy poco frecuentada en todo el mundo y la mayoría de los pacientes se dializan con hemodiálisis. Así podéis ver en esta diapositiva cómo solo en todo el mundo el 8% de pacientes están en tratamiento con diálisis peritoneal. Esto también ocurre con los propios diabéticos. Si vamos a las guías y para informarnos cuándo hay que iniciar la diálisis y con qué modalidad dialítica, pues nos encontramos cosas, no recomendaciones o alguna recomendación un tanto disparatada como puede ser las que digo, que con aclaramientos o GFR alrededor de 15 para los diabéticos, incluso considerando hasta 20 mililitros minuto. Las demás guías de la inglesa, la canadiense, la europea, la austro-neozelandesa, CARI, incluso la propia SEN, no hay
una recomendación estricta para cuando un paciente diabético debe comenzar a dializarse o no, y con qué tipo de diálisis o qué modalidad de diálisis, hemo o diálisis peritoneal. Eso, entonces, para iniciar la diálisis podemos tener en cuenta tres aspectos. Uno, las fórmulas matemáticas, las fórmulas informáticas, es decir, el COCOGOL, el MDRD, que es el más frecuentado, creo yo, ahora, o cuando es la insuficiencia renal avanzada, desde mi punto de vista, el mejor medidor del aclaramiento renal, de la función renal, es el promedio de la creatinina y el aclaramiento de urea, con una buena recogida de orina de 24 horas. Esto, hay estudios que lo igualan a la inulina y, por tanto, en fases avanzadas, diría yo que por debajo de 20 de aclaramiento, el MDRD y el COCOGOL tienen muchos fallos, es decir, exageran el aclaramiento. Y sin duda, la parte más importante que nos tenemos que guiar, yo creo que es con la clínica. Y tenemos que tener pues, en cuenta todos estos aspectos, si el paciente va a ser trasplantado, si va a iniciar diálisis peritoneal o hemodiálisis, si va a tener o no acceso vascular, la edad, el estado de salud del paciente, cómo está de líquidos, y luego pues ver qué tratamiento prefiere el paciente y que nosotros vemos ya psicológicamente si ese paciente se va a adherir mejor a un tratamiento que a otro. Si tomamos la creatinina, que igual es el parámetro más general que igual ustedes usan aquí, hay que tener en cuenta, les pongo esta diapositiva, porque hay que tener estas matizaciones. La generación de creatinina la generación de creatinina en vegetarianos es baja, en la devastación muscular, en las amputaciones, en las lesiones medulares, en las hepatopatías, en las razas de los asiáticos, es baja. En la gente musculosa que tiene mucho músculo, lógicamente los niveles de creatinina van a estar muy altos. Luego hay que tener en cuenta ciertos medicamentos que solemos emplear con cierta frecuencia en estos pacientes que pueden aumentar o disminuir la secreción tubular de la creatinina, exagerando o inhibiendo o disminuyendo los aclaramientos. Esto cuando tomamos de referencia la creatinina sin más. Y las indicaciones clínicas para comenzar el tratamiento dialítico, independientemente del filtrado que tenga ese paciente en ese momento, sería que la clínica urémica es importante, náuseas, vómitos, picores, insomnio, edemas, sobrecarga de líquidos, edema agudo de pulmón, edemas de tobillo, de piernas, insuficiencia cardíaca, resistente o refractaria al tratamiento médico, diurético, que haya una hipercalemia intratable médicamente, que no controlemos la acidosis metabólica, a pesar de tener ahí en nuestras manos el bicarbonato oral, que el paciente ya se empieza a malnutrir y se empieza a desnutrir, que ya aparezca la serositis urémica, pericarditis, pleuritis, etcétera, líquido en cavidad peritoneal, que ya también alteraciones neurológicas o también una gran astenia. Con esto ya posiblemente el paciente, independientemente de que tenga 8, tenga 4, tenga 10 de aclaramiento, habrá que pensarse en mejorar su estado haciéndole diálisis. Las posibles diferencias que hay entre las dos técnicas dialíticas, hemodiálisis, diálisis peritoneal, yo he elegido aquí unos parámetros que pueden ser indicadores en una técnica o en otra. El control glucémico, lógicamente, se va a controlar mejor en hemodiálisis que en diálisis peritoneal por el hecho de usar
la glucosa como osmótico, como para ultrafiltrar. Y hay que saber que por lo menos 150 gramos de glucosa se van a absorber diariamente de la cavidad abdominal. El acceso para diálisis, difícil frecuentemente. Es el problema más agudo que tenemos hoy día con la hemodiálisis. En la diálisis peritoneal diríamos que es un problema resuelto. La dosis de diálisis con hemodiálisis se consigue lo que queramos. Con la diálisis peritoneal es alcanzable, pero siempre que haya función renal residual. Si no, posiblemente haya que someter al paciente a muchas horas de tratamiento. El mantenimiento de la función renal residual, lógicamente, y bien ya descrito, en la hemodiálisis la duración es corta, de meses incluso, aunque siempre hay excepciones, pacientes que les dura la función renal residual en hemodiálisis mucho tiempo, pero sí que es cierto que en diálisis peritoneal la preservación de la función renal residual se prolonga más que la hemodiálisis. Luego, cuando un paciente tolera mal la hemodiálisis por problemas hemodinámicos, posiblemente tolere, no posiblemente, sino seguro, que va a tolerar mejor la diálisis peritoneal. La nutrición, en hemodiálisis no habrá problemas. En diálisis peritoneal hay que tener en cuenta que todos los días, por lo menos, el paciente va a perder 4 gramos de albúmina, y ahí también se van a perder nutrientes de ese peso molecular por debajo de la albúmina. Hay que tener en cuenta este aspecto. La retinopatía, estamos hablando de diabéticos, en la hemodiálisis por el uso de la heparina es posiblemente que aumente la hemorragia retiniana. En diálisis peritoneal está bien descrito que la retinopatía se estabiliza, no progresa la ceguera si el paciente no estaba ciego. La arteriopatía periférica es frecuente en los dos tipos de diálisis. Tal vez es más progresiva en diálisis peritoneal que en hemodiálisis, por el hecho del uso de la glucosa en el líquido peritoneal. Las coronariopatías, más frecuente en diálisis peritoneal que en hemodiálisis. En el autocuidado, que es hoy día por donde va la medicina moderna, de enseñarle al paciente a cuidarse, en hemodiálisis en general los pacientes son muy pasivos, mientras que en diálisis peritoneal obviamente son pacientes muy activos. Estas diferencias posiblemente maticen en cada paciente el recomendarle una técnica u otra. En el registro. Aquí les presento el registro regional del País Vasco de los pacientes que inician a lo largo de los años hemodiálisis o diálisis peritoneal, los pacientes diabéticos, el porcentaje. Lógicamente, como podéis ver, la mayoría inician hemodiálisis más que diálisis peritoneal. Y esto se ve a lo largo de la incidencia a lo largo de todos los años. Sí, pero que es que me toco y lo que pasa se mueve. Bueno, el otro aspecto importante, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, lo que sucede que en hemodiálisis no se tiene tanto en cuenta la función renal residual como se tiene en diálisis peritoneal.
Pues precisamente el primer trabajo se hizo con diabéticos comparando la función renal residual en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Y como veis, ya es del año 83 del doctor Rothenburg. Nosotros también observamos que la diálisis peritoneal conservaba más tiempo la función renal residual que la hemodiálisis. Y la importancia que tiene la función renal residual en los pacientes diabéticos, como en todos los pacientes, es por estos aspectos que señalo aquí. La diálisis se consigue una diálisis adecuada, se eliminan solutos mayores, pequeños, la nutrición mejora, se regula mejor la sobrecarga de líquidos y los trastornos electrolíticos, hay menos problemas cardiovasculares. Todavía ese riñón que funciona un poquito va a tener alguna función endocrina, va a fabricar EPO, va a producir vitamina D, y hay estudios muy relacionados con que la calidad de vida es mejor cuando hay función renal residual, y sobre todo la supervivencia es mejor. Y los factores que contribuyen a desestabilizar o perder la función renal residual pues son las fluctuaciones del volumen, los picos osmóticos, no hay cambios bruscos hemodinámicos, y estamos hablando en la diálisis peritoneal, hay una presión capilar glomerular estable, el grado de hidratación es constante, exposición menor a mediadores proinflamatorios, el uso de soluciones biocompatibles está bien demostrado que van a preservar más tiempo la función renal residual, y luego el tema de la intención de tratar. Y los factores de riesgo en el deterioro de la función renal residual, que en el diabético se acentúan, es la hipertensión severa e incontrolable, las hipotensiones o ultrafiltraciones excesivas, los radiocontrastes, los aminoglucósidos, los antiinflamatorios no esteroideos, la deshidratación, la hipercalcemia, la uropatía obstructiva que puede tener estos pacientes, o en el paciente que viene de un trasplante, la retirada brusca de los inmunosupresores. Y ahora yo les quiero contar lo que ha pasado con los diabéticos en diálisis peritoneal en mi hospital, y esos son los médicos y residentes de mi servicio. Evaluamos 365 pacientes del programa de diálisis peritoneal para ver cómo iba la función renal residual, midiendo también la función renal residual en los diabéticos tipo 1 y tipo 2, y los factores de riesgo y los factores protectores. Yo les voy a mostrar cómo los pacientes diabéticos, la caída de la función renal residual, les muestro aquí, no puedo señalar, pero es la púrpura, la barra púrpura de la función renal de los diabéticos. Entonces, no, la peor, la que pronto cae, la función renal residual, es en los pacientes que vienen de trasplante. En los diabéticos está en un término medio. No había ninguna relación. El otro aspecto también que quiero mostrar de estos pacientes, para que un poco esto es clínica y ver qué ha pasado con estos pacientes que han estado en diálisis peritoneal en este programa. ¿Por qué han abandonado? ¿Por qué han salido del programa de diálisis peritoneal? Pues aquí veis cómo pasaron a hemodiálisis por todos esos motivos, no puedo señalar, estos pacientes, sabiendo que pasaron a hemodiálisis 8 pacientes, de los cuales que representan el 7,3% de esos 365 pacientes. ¿Cuántos pacientes diabéticos se trasplantaron y abandonaron la diálisis peritoneal? 7, el 10,22% de los pacientes. Y el tiempo medio que abandonaron, que se trasplantaron, bien de solo renal o bien
riñón, páncreas, fue de 28 meses que estuvieron el promedio en diálisis peritoneal. ¿Cuántos se murieron en total? Pues el 31% de pacientes a lo largo del tiempo se murieron en diálisis peritoneal. Pero quisiera mostraros en rojo, podéis ver que la mayoría, casi la mitad, eran diabéticos. Y las causas de muerte también están descritas ahí abajo. En el registro regional del País Vasco, también la salida de diálisis, tanto de hemo como de peritoneal, es muy importante. Salen del tratamiento dialítico por el trasplante, pero más los pacientes de hemodiálisis que los de diálisis peritoneal. Y este es unos datos que me proporcionó el doctor Saracho del registro, varios registros regionales autonómicos de España, donde lo que queríamos ver era la supervivencia del paciente diabético y el paciente de hemodiálisis. Y aquí pueden ver cómo los pacientes de la nefropatía diabética en diálisis peritoneal, al cabo de los años, es mejor en diálisis, hay menos mortalidad en diálisis peritoneal que en hemodiálisis. Y esto también se confirma en el registro del País Vasco, donde los pacientes que se han dializado con diálisis peritoneal, la mortalidad es menor. Y también en este último trabajo, que se acaba también en el Hospital Clínico de San Carlos, la mortalidad viene a ser igual en diálisis peritoneal que en hemodiálisis. Y este último trabajo, que es muy interesante, donde son muchos pacientes y muestran cómo los pacientes diabéticos dializados con diálisis peritoneal, la mortalidad es inferior. Pero este no me da. Y entonces, respecto a las conclusiones que podemos decir de estos datos de registros y datos que son verdadera clínica, podríamos decir que no existe evidencia para recomendar una técnica dialítica u otra, hemodiálisis o diálisis peritoneal. En general, habrá pacientes que no podrán hacer hemodiálisis, por ejemplo, que no tienen acceso, aunque hoy día con los catéteres, pero eso para mí es una muerte anunciada, casi. Entonces no es recomendable un tratamiento dialítico crónico con catéteres, y si pensamos en coste-beneficio, la indicación de diálisis peritoneal será preferente, porque es más barata, al menos en España. Si la supervivencia es mejor o parecida, los pacientes deben de saberlo y ellos podrán elegir, siempre que el criterio médico pueda decirles que sí pueden hacer una técnica u otra. Y como recomendación, la diálisis peritoneal es buena opción dialítica, al menos en los primeros años. Y si volvemos a preguntar aquí en la sala o a los nefrólogos españoles, después de esta charla, ¿cuándo y cómo se empezaría a dializar? Pues poco ha cambiado, más o menos sigue el porcentaje semejante. Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Les invito al Congreso Nacional de Nefrología que vamos a tener el día 5 de octubre en Bilbao. Muchas gracias.